Y bien, continuamos ya en Onda Cero, continuamos en nuestra comarca de Las Vegas y Campiña Sevillana. Y bueno, tenemos hoy, martes, un nuevo espacio de Al Habla con Bartolomé Cabello. Y en este caso al maestro lo tenemos con nosotros aquí en el día de hoy. De nuevo, hoy martes. Maestro Bartolomé, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fernando, buenas tardes a todos nuestros oyentes de Onda Cero. Desde aquí, desde Lora, como siempre, con esa ventanita abierta y viendo la sierra y sin llover. Aunque parece que va a entrar la cuaresma que entra mañana, pasado parece que da algo de lluvia. Dicen que cuando la cuaresma entra con un poquito de lluvia vamos a tener toda la cuaresma. Vamos a ver si es verdad que llueve durante toda la cuaresma, porque hace muchísima falta el que venga el agua. A ver si hay esperanza, ¿no? De que pueda caer agua. Dinero del cielo, como se suele decir, ¿no? Sí. Que nada, aquí estamos, un martes más. ¿Y hoy qué tenemos? Porque la verdad es que hoy tengo mucha ganas. Vamos a hablar con un personaje que tuvo su gran época. A él físicamente lo conoce muy poca gente, su voz sí, porque su voz, él se ha metido en 30, 40 o 50 personas a lo largo de su vida. Es un imitador. Era el que presentaba, el que hacía la voz de Michael Robinson en Los Guiñoles, Vittorio Duque. Vittorio empieza con nosotros en Radio Triana, aquí en Sevilla. Yo tengo una amistad entrañable con él y seguro que hoy nos va a contar y nos va a aportar muchísimo, porque Vittorio nos puede poner al tanto de lo que es la televisión, porque él empieza con nosotros en un programa. Teníamos que cubrir antes de empezar los partidos el tiempo en que nos íbamos, tanto Diego Jiménez, Eduardo Gil, el técnico, con el que estuviese en Sevilla, porque el otro estaba siempre fuera, o bien Diego o Eduardo. Diego radiaba más y Eduardo estaba casi siempre conmigo. Yo Eduardo siempre lo quería cerca, aunque él, el que hoy es jefe de deporte de Canal Sur Radio, él pensaba que eso era no castigarlo. Yo lo que era una persona que tiene una capacidad impresionante de trabajo y yo prefería tenerlo cerca. Entonces, pues mientras que nos íbamos nosotros al estadio, llegábamos allí con el técnico, se montaba, había que meter una grabación, y esa grabación vino un grupo de gente capitaneada por Vittorio Duque, y empezaban a cogían las grabaciones de toda la semana y hacían unos montajes impresionantes, con él imitando, con montaje. La verdad es que hicieron un trabajo extraordinario. Después él nos contará cómo llega hasta Los Guiñoles, y en Los Guiñoles pues tuvo una época esplendorosa, tanto en Canal Plus como después Los Guiñoles con Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy, que estuvieron también un montón de tiempo. Es un hombre que tiene una capacidad de meterse en personajes, y yo lo considero para mí el mejor imitador que hay ahora mismo en España, junto con Carlos Latre. Puede estar perfectamente a la altura él tuvo su época en aquellos años, en los años 90, que fueron los grandiosos, 90, principios ya también del siglo XXI, estuvo cuando Los Guiñoles eran... Los Guiñoles marcaron una época en España. Él era presentador y también llevaba la dirección, ¿no? De los No. Él era el presentador. Él lo que hacía después, viajaba al día después. Era el que en el programa de Canal Plus lo enviaba, era enviado especial. Él tiene una capacidad de trabajo impresionante, que además se le ocurren unas ideas y tal, y es un hombre que hoy nos va a contar pues toda esa trayectoria de él. Vamos a ver, nos hará algunos personajes. Él clavaba perfectamente a Davor Sucre, clavaba a Luis Aragonés y por supuesto a Michael. A mí me imitaba también, ¿eh? También. Sí. Le pediremos también que te imite. Hubo momentos en que él se metía en el estudio. Él, cuando hacía dentro del espectáculo, exageraba más, pero él era capaz de cuando se ponía de una forma seria, de imitar mi voz, y me decía: vete, chiquillo, ¿cómo me vienes del estudio? Y le daba paso a mis compañeros y me contestaban como si fuese yo. O sea, que te ibas y él se quedaba. Se quedaba en el estudio haciendo mi voz, y lo hacía perfectamente. Es Vittorio Duque, que es para mí, vuelvo a repetir, uno de los grandes de la imitación de este país. Y podemos decir también que era de alguna forma, o se originó como el imitador oficial de Michael Robinson, ¿no? Sí, lo fue durante toda su vida. Además era un hombre de confianza, porque cuando presentaba el programa del día después, en los 10 años que estuvo en antena, 10, 12 años, no me acuerdo cuándo estuvo, yo creo que fueron sobre 10 años, él era el que lo mandaban a los campos. Yo me acuerdo de haberlo visto en el campo del Betis un montón de veces, en el campo de Sevilla. Venía con su cámara y cogía las grabaciones que nadie se imaginaba, que las cosas más raras del mundo. Sí. Y después, pues, pero su fuerte ha sido siempre la imitación, y es un imitador extraordinario.
Pues hoy lo vamos a tener con nosotros aquí, ¿verdad? Vamos a ver, de la lo mano de tenemos. Lo Bartolomé vamos a tener Cabello. muy prontito, dentro de unos minutos, después del boletín de la una, Efectivamente. después del boleto de las noticias de la una, estará con nosotros Vittorio Duque. En una amplia, extensa y divertidísima, estoy convencido, entrevista. Vamos a apostar porque sea una entrevista divertida. Claro que sí. Hasta luego. Bartolomé, muchísimas gracias y Hasta dentro de muy poquito. En tan solo unos instantes nos veremos y nos escucharemos, claro que sí. Y bien, ya estamos en el tiempo de Al Habla con Bartolomé Cabello, nuestro maestro de las ondas. Bartolomé, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Fernando. De nuevo estamos aquí ya, después del boletín, después de las noticias de la una del mediodía. Efectivamente. Con esa vista, como siempre, y con la cortina abierta y viendo la falda de la Sierra Norte, del inicio aquí desde esta población de La Vega, desde los estudios de Lora, para toda la campiña y toda la Vega de Sevilla. Hablando hoy vamos a hablar, como ya hemos anunciado antes, con una persona que yo lo conozco desde hace muchos años, desde que comenzaba. Ha hecho después de personajes los que no se pueden imaginar nuestros oyentes. Era el presentador de Los Guiñoles, estaba Michael Robinson, como ustedes se pueden imaginar. Pero en los inicios estamos hablando de Vittorio Duque, un hombre que ahora trabaja en la COPE, que trabajó con Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy durante mucho tiempo, que estuvo en Los Guiñoles, que trabajaba en El Día Después, trabajó con Michael Robinson muchísimo tiempo, además de imitarlo. Pero él empezó con Bartolomé Robinson y Michael Cabello. Bartolomé. Sí. Eso ahora nos contará Vittorio Duque cuando entre en antena. Los Guiñoles de Canal Plus, ¿verdad? Los Guiñoles de Canal Plus, hacía 14 o 15 personajes. Yo vi cómo se hacía aquello era espectacular. De los 6 o 7 minutos que había en Canal Plus, se tardaban 6 o 7 horas en los montajes. Para mí Vittorio Duque es el mejor imitador que hay en España, y eso lo van a comprobar ahora nuestros oyentes. Primero entraremos con Vittorio Duque, pero después le pediremos que haga alguna que otra cosa. Don Vittorio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Vittorio Duque, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días. Todo lo que ha dicho Bartolomé Cabello, pónganlo en cuarentena, porque no es cierto. Bartolomé es amigo mío, entonces todas sus opiniones pues están adornadas por esa bondad que desprende Bartolomé hacia sus amigos, pero se aleja bastante de la realidad. Bartolomé, eres muy bueno conmigo, pero a veces eres un poquito, ¿cómo diría yo? Eres un poquito demasiado buen amigo. Entonces, por favor, vamos a decirle a la gente la verdad. Hoy vamos a venir aquí a contar las verdades del barquero, de cómo fue la difícil relación que tuvimos Bartolomé Cabello y yo en mis comienzos. Es decir, mi vida laboral se resume en una palabra: rebeldía. Rebeldía ante una persona como Bartolomé Cabello, que hizo todo lo posible por hundir mi carrera, y aquí estoy. Adelante, Bartolomé. La verdad es que me lo ponía complicado muchas veces. Es verdad que me lo ponía complicado. Me robaba la cinta. No. Las cintas estaban por allí y yo las cogía, Bartolomé. No, hombre, en el sentido de que robaba la cinta. Para que se lo lleve otro, me lo llevo yo. Es normal. Y después contaremos la que me hizo una vez. De que voy en el coche y oigo en mi voz un anuncio del piponazo. Ahora después contaremos cómo detalle. ¿Qué es esto? Y me había grabado una cuña con mi voz y estaba saliendo en la antena. Pero por favor, Vittorio, ¿qué has hecho? Otra vez me cogía las grabaciones y ponía la ópera con la música del Padrino de fondo. Después, don Manuel entrevista a don Manuel. Vamos a contar la verdad. Estas cosas que ahora, una vez pasado el tiempo, se pueden contar, sí. Pero en aquella época, tú imagínate, yo era un tierno infante. Yo tendría unos 20 años, tendría, ¿no? 18, 20 años por ahí. Y entonces estaba Bartolomé, por así decirlo, era el amo del calabozo, es decir, era el hombre que teníamos no digamos terror, pero le teníamos un miedo reverencial. Es decir, éramos unos pipiólogos, porque estaba allí Eduardo Gil, estaba Diego Jiménez,
que eran la gente que hacía con el deporte, y Bartolomé, primero, hay que aclarar que Bartolomé es una bellísima persona, pero Bartolomé en aquella época, pues, él siempre ha sido, Bartolomé, está bien que lo digamos, tú siempre eras un poquito gruñón. Sí, y a nosotros, pues claro, que en esa edad que teníamos de golfos y maleantes, pues nos encantaba hacer que Bartolomé gruñera. Y entonces estábamos siempre a ver cómo la palabra justa sería encabronar, no, cómo enfadábamos un poco a Bartolomé. Entonces, yo te cuento un poco la película. Se estrenaba una radio, estábamos todavía en los estudios de Miguel de Mañara, ¿vale? Y se estrenaba una radio que se llamaba Radio Triana. Sí, y entonces la segunda etapa de Radio Triana, porque los comienzos de la radio fue con Radio Triana. Entonces, cuando ya Onda Cero se crea una segunda, como el nombre lo teníamos nosotros registrado, lo tenía registrado Unipre, Onda Cero, se pudo utilizar y se utilizó como canal local. Y ahí fue donde Vittorio se explayó y se... Claro, y entonces Bartolomé tenía la oportunidad de hacer una programación fantástica, sobre el Sevilla y el Betis, que incluía la afición opina, unas previas bestiales de los equipos. Siempre viajaba uno con el Sevilla y uno con el Betis, Eduardo o Diego. Otra vez viajaba yo también, alguna que otra vez, pero yo casi siempre me quedaba para la afición opina. Sí, y Bartolomé hacía unos despliegues impresionantes. Entonces, Bartolomé tenía un pequeño problema logístico, y era que él tenía que hacer la previa del partido. Normalmente los partidos eran a las 5 de la tarde. Entonces, Bartolomé hacía la previa a las 3 de la tarde, 2 y media, 3 de la tarde, y tenía 20 minutos, un cuarto de hora para ir de los estudios al estadio. ¿Te acuerdas, Bartolo? Me acuerdo perfectamente. Y entonces, ese cuarto de hora, nosotros hacíamos un programita que le daba tiempo a Bartolomé a llegar al estadio. Se quedaba en 35 o 40 minutos, ¿eh? No hacíamos tanto. Al principio empezamos con menos, pero que después no 15, después llegamos a 25 minutos, por ahí. El programa venía a durar eso, porque era lo que necesitaba Bartolomé para desplazarse desde el estadio hasta... Desde el estudio hasta el estadio. Del estudio hasta el estadio, efectivamente. Y ahí hacíamos... Entonces, Bartolomé, antes de irse, siempre nos preguntaba, los viernes, ¿qué habéis hecho? Yo tenía siempre la carne abierta. ¿Qué habéis grabado? Pero eran espectaculares. No me fío de vosotros. Sí. No me vais a meter en un lío. No sé qué, no sé cuánto. Bueno. Date cuenta que estábamos en la época en la que estaban en pleno auge y en plena batalla absoluta y total y demoledora, Lopera y Cuerva. Entonces era una Sevilla deportivamente divertidísima, con personajes fascinantes. Date cuenta, era la época de Maradona, era la época de Davor Zucker, era la época de Polster ya había pasado, era la época de Davor Zucker. Sí, pero lo de Davor Zucker, que no se me olvidie que cuente la anécdota del día 28 de diciembre. Sí, en el Betis estaba Jorge de Alessandro, que era un chiste como entrenador, divertidísimo, o sea, era una cosa... El doble carrilero en banda, yo me partía con eso. El doble carrilero en banda, tal, no sé qué, guau. Y entonces yo imitaba a los entrenadores del Sevilla y del Betis. En aquella época también estaba Luis Aragonés, entrenador del Sevilla. La imitación de Luis Aragonés no la hace nadie como la hace Vittorio. Sí, entonces era súper divertido porque, claro, nosotros conocíamos, gracias a Bartolomé y a Eduardo, los entresijos de las cosas que sabían los periodistas y que no se podían contar en la radio, porque en aquella época no se podía contar todo, porque no es que no se pudiera contar, es que
te podemos con un lío gordo si lo contaba. La presión que sufrían los periodistas era brutal. Es decir, no vayas a decir esto porque entonces no te doy entrevista, y si no te doy entrevista, pues tú no puedes. Claro, en aquella época los periodistas deportivos tenían acceso a los jugadores, cosa que hoy no ocurre, ¿sabes? Entonces los equipos mercadeaban con eso, ¿no? Te tienes que portar bien conmigo y así yo me porto bien contigo. Y entonces, claro, nosotros que ni pinchábamos ni cortábamos, pues intentábamos lo que era volarle todos los puentes a Bartolomé. O sea, era una cosa, era así. Y fue una etapa súper divertida. Yo me acuerdo de un jugador que trajo Luis Aragonés porque tenía una deuda con el padre, no sé qué, que era Linde. Sí, Linde. Linde fue un jugador que jugó en el Sevilla, Bartolomé, corrígeme, jugó en el Sevilla, yo creo que un partido más que tú, ¿no? Sí, más o menos. Sí, jugó poquísimo. Que tenía una deuda con Luis Aragonés. Que tenía un compromiso con el padre, lo que sea. Se lo trajo al Sevilla. Se lo trajo al Sevilla y aquel hombre no jugó nunca, tío. Y entonces nosotros recuerdo que hicimos una cuña que se llamaba La Lista del Linde. Sí. Tenía un ingenio que era impresionante, ¿eh? Sí. La Lista del Linde, dice la Lista del Linde porque claro, era Luis Aragonés dando la lista de los jugadores y Linde nunca aparecía en la lista. Y dice, no estoy, ¿por qué? La Lista del Linde. Próximamente. O sea, era una risa total. Y después la afición cocina también. Sí. Hacíamos, la afición cocina. Bueno, hubo una época, en aquella época, ¿tú te acordarás, Bartolomé? Sí. Que hacíais una radio, se llamaba la radio comida, es decir, era algo que puso de moda un señor que se llama Pepe Fernández, que eran las cenas de la Dorada. Entonces era un programa de radio mientras comían, ¿no? Entonces estaban comiendo y hacían un programa de radio. Entonces yo me acuerdo haber hecho una previa del Sevilla Betis, ¿vale? En la que Luis Aragonés, el personaje que yo imitaba, iban de radio en radio, pero de radio comida en radio comida, y al final tenían que suspender el partido porque habían estado en 5 radios y habían almorzado 5 veces. Vittorio, ¿cómo era Luis Aragonés? Tú que lo trataste. Bueno, no voy a hablar ahora de gente que ya no está porque el tema y tal, ya sabes. No, pero yo me acuerdo que... No, Bartolomé, es que tú cuando hacías preguntas buscabas el enfrentamiento del entorno y tal. Yo me acuerdo que yo siempre decía, yo antes y después de los partidos no hablo. Y decía Bartolomé, pero entonces cuando anoté, dice, no, es que te estoy diciendo que antes y después de los partidos yo no hablo con la prensa y el tema y tal. Y así, era un descojono permanente. ¿No? Ya ven nuestros oyentes, el ya ven Fernando, el nivel de imitación de Vittorio. Sí. Aquello fue... hombre, yo gracias a Dios, Bartolomé, yo he vivido de esto. Entonces, tú has vivido muy bien de esto. No lo debo de hacer mal, pero que a mí, de verdad, aquellos años con Bartolomé eran tan divertidos, o sea, era tan loco todo, tan loco porque era plena libertad. Plena libertad, hasta cierto punto. Fíjate, Bartolomé es como el profesor que está acá en el colegio y te dice, niño, no hagas eso. Pero al final él te dejaba hacer. Yo quería que lo hiciera porque te nos daba la audiencia. Es que esos programas están grabados, son antológicos. Te dejaba hacer, o sea, era sabía que, pero era un estímulo, ¿no? Así como, por ejemplo, yo ahí en Onda Cero sufrí la primera, que para mí fue un orgullo, la primera vez que me censuraron. Bartolomé se acordará, yo hacía un personaje que era Alejandro Kodak Marcos. Sí.
que era el Además alcalde se de le Sevilla quedó en el aquella nombre, época. que el nombre que tú le pusiste se le quedó después a Alejandro entre Claro. todos los periodistas de Sevilla. Claro. Era el alcalde de Sevilla. Alejandro Kodak. Era el alcalde de Sevilla. Entonces, yo hacía de Kodak Marcos allí cachondeándome de todo, de todas las cosas que hacía Rojas Marcos. Y entonces, eso lo hacía yo con Juan Carlos Vélez, que en paz descanse. Y entonces resulta que ya se había ido Pepe Fernández y había llegado otro director. Y me llega el nuevo director y dice, llega un tío allí y me dice, Vittorio, que subas al despacho del director. Uf. Digo, me dará buenos días o algo, pues yo no conozco al director. Hola, buenos días, mira, soy el nuevo director y tal. Mira, que es que desde el ayuntamiento nos han pedido, por favor, que eliminemos esta parodia que haces de Rojas Marco, porque si no vamos a tener problemas con la publicidad institucional. Ese fue Emiliano Alay el que te dice. Sí. Y yo dije, pero bueno, pues ¿y qué vamos a hacer? Dice, no, vas a dejar de hacerlo. ¡Ah, qué guay! ¡Qué maravilla! Y mi reacción fue, ¡ah, qué guay, qué maravilla! Me están censurando. Digo, entonces lo debo estar haciendo muy bien. Porque eso es como es como una medalla que te cuelga, ¿no? Decir, tío, yo he sido censurado, tío, qué maravilla. Entonces, al cabo del tiempo, en Madrid, pasaron como 8 años o por ahí, un día fui a una productora. Y entonces entro por la productora y detrás de una puerta veo a un señor que era Emiliano Alaiz. Total, que se me queda mirando, dice, hombre, don Emiliano, ¿qué tal? Yo ya estaba en Los Guiñoles y tal. Y se levanta el hombre rápidamente, hola, Victorio, ven un momento. Mira, perdóname, en aquel momento yo tuve que hacer esto, tal. Digo, nada, hombre, por favor, si tuvieras lo agradecido que te estoy, que hicieras eso, porque al final eso a mí me reforzaba mi ego, es decir, oye, qué bien que me han censurado, o sea, eso significa que mi trabajo llega a donde tiene que llegar, ¿no? Es decir, si tú haces algo y no tienes ninguna repercusión, pues vaya tela, ¿no? Hombre, gracias a Dios no vivimos en la actual Rusia de Putin, donde cualquier crítica o parodia del querido líder es castigada con 20 años de cárcel. Sí. Pero bueno, gracias a Dios, pues vivimos en España y aunque hayamos sufrido entre comillas, esas circunstancias, no deja de ser una anécdota, ¿no? Pero que te quiero decir que en Onda Cero yo me lo pasé genial. E incluso quiero destacar aquí la labor de porque pero era un tándem, ¿no? Pues yo iba con un señor que se llama Carlos Polán, que era mi técnico, ¿vale? Y entonces Carlos era un genio de la edición. En aquella época era una edición que no es como ahora. Ahora tú coges cualquier programa de edición de audio digital y en 5 minutos hace un montaje que te mueres, ¿no? Pero en aquella época se hacía con un lápiz y había que pegar la cinta, de grasa y con la cinta magnética de Rebo que había que cortar. Y pegar. Fíjate. Entonces los montajes eran una cosa de locos. O sea, para hacer un montaje de 1 minuto te podías tirar media hora o una hora. Sí. Entonces era una cosa tremenda. Y nosotros pues nos pasábamos el tiempo allí haciendo montajitos de esto. Cosa que desgraciadamente otra gente de la radio no podía hacer porque no tenía tiempo para ello. Sí. Es decir, nosotros como estábamos locos, pues decíamos, vamos a hacer esto, vamos a montar esto. Yo estaba con las carnes abiertas, ¿eh? Cuando yo iba en el coche escuchando desde los estudios hasta el campo, hasta el Sánchez Pizjuán o el Benito Villamarín, iba con las carnes abiertas porque no sabía lo que te ibas a encontrar. Pero bueno, la verdad es que la calidad de los programas, y es lo que él dice, yo tenía que decir, por favor, no me hagáis esto, pero yo estaba deseando que se hicieran porque era lo que no estaba dando la audiencia. Claro. Y ha quedado ahí en la historia. Yo me acuerdo, Bartolomé, que incluso me llevaste a un
a un partido, retransmitimos el partido de la droga, ¿te acuerdas? Sí, el de la droga fue que era con de Luis del Olmo, ¿no? De Luis del Olmo, hicimos el partido de la droga y después, y que no sé qué, si lo íbamos a retransmitir, y después hicimos el de Iván, ¿cómo era? Ian Reina. Ian Reina. Y don Manuel entrevistó. ¿Cómo entrevistó don Manuel a don Manuel, Vittorio? Hola, buenas tardes. Bueno, hombre, yo, mejorándolo todo ustedes, yo me acuerdo mucho de don Bartolomé Cabello, que en paz descanse. Yo me acuerdo mucho del día que jugamos en Toledo. El día que jugamos en Toledo, que querían que jugáramos con una camiseta blanca. Y yo dije aquella frase que quedará para los anales de la historia, que si yo le pongo a Arbeti una camiseta blanca, el primero que se hubiera estrellado en la M30 con el coche hubiera sido yo. Y después otra jugada que me hizo Vittorio. Bueno, no, esa no fue la jugada. No, la hice yo mismo. Era un 28 de diciembre y entrevista. No, Bartolomé. La buena es una entrevista que le hace Bartolomé Cabello, porque Bartolomé viajaba a ciertos lugares. Normalmente eran lugares agradables para viajar. Entonces se fue con el Sevilla a Canarias, creo, a Canarias o por ahí. Y entonces estaba de Sevilla Rui Sosa. Sí, Rui Sosa, y entonces entrevista a Bartolomé Cabello a Rui Sosa en la habitación del hotel. Entonces dice, la entrada fue antológica, dice Bartolomé. Aquí estoy en la cama con Rui Sosa. En ese momento, claro, tú imagínate que estamos escuchando aquello y decimos, pero ¿qué me estás contando, Bartolomé? y claro, Bartolomé en ese momento se da cuenta de lo que ha dicho y dice, bueno, que no sé qué vaya a creer la gente que realmente estoy aquí con Rui Sosa, pero... Y Rui Sosa, sí, no estamos en la cama, pero no estamos en la cama. Eso fue otro de la muchas. Pero la de Zucker tuvo repercusión. Vamos a contar. Yo entrevisto a Zucker, que el Zucker era Vittorio. ¿Cómo era Zucker, Vittorio? Hombre, vamos a hablar ahora de cómo era por Zucker. Yo en ese momento estaba todavía no con Ana Obregón. En ese momento yo era Davor Zucker. El agente de Sevilla decía, Davor Zucker no se va a Madrid porque la rubia está muy buena. Pues esa entrevista que yo le hago se metió el 28 de diciembre y hubo quien recuperó esa entrevista y la metió el día 29 diciendo que Zucker tenía posibilidad de volver al Sevilla. Madre mía. Claro. Cuando ya era en Madrid, vamos, que cuando yo le hice la entrevista. Esa fue imaginaros todo lo que fue aquello, vamos, porque tuvo repercusión. Nosotros la verdad que nos lo pasamos de verdad. Nos lo pasamos en grande con Bartolomé, con las tonterías que hacíamos, eran paplinadas. Incluso vinieron de la tele, fíjate cómo fue la película. Vinieron, yo en aquella época estaba muy de moda el día después, y entonces yo imitaba a Michael Robinson. Entonces vinieron. Tú imitabas, era Bartolomé Robinson y Michael Cabello en los inicios, ¿cómo fue? Efectivamente, entonces la historia estaba en que era lunes y terminaba el día después a las 9:30 por la tele, y entonces la película era que cogía un avión Michael Robinson y se plantaba en Sevilla para hacer el día un poquito después, que se llama el programa el día un poquito después, y entonces hacíamos media hora de locura con un ahí metimos era la afición, no llegaba a ser la afición opina, pero era una afición opina manipulada. La afición cocina. No, lo que hacíamos era, Bartolomé, locos, o sea, íbamos al Sánchez Pizjuán y al campo del Betis,
y le preguntábamos a la gente, pero preguntas... Ah, tú dices que dentro del... en tu intervención Sí, el del día día un poquito después. Del día un poquito después. Entonces, claro, nosotros no teníamos posibilidad de ir al estadio porque los pases estaban contados. Entonces, con lo que sacábamos, lo que nos daba la radio, yo compré un abono de infantil o juvenil del Betis y mandábamos a uno que se llama, que tú lo conoceréis Alvarito. ahora, que está muy en boga, que se llama Tú. Álvaro Martínez, que hace lo de Vilima. Sí, esto, sí. Bueno, Sí. pues ese era, en aquella época era Alvarito Fanquín. Zafarrancho Vilima. Zafarrancho Vilima, eso. Bueno, pues ese era Alvarito Fanquín. Y ese lo mandábamos al campo del Betis a grabarle a la gente. Entonces, le pedíamos que hiciera una pregunta, ¿no? Una pregunta así como, dice, vamos a ver, ¿tú estás de acuerdo? Dice, ¿Manuel Ruiz de Lopera representa la idiosincrasia de Real Betis Balompié? ¿Sí o no? Y decía el tío, sí. Y dice, ¿por qué? Entonces... Entonces eran preguntas absurdas y la gente tenía que, o por ejemplo dice, vamos a ver, ¿usted qué opina de que la B y las dos B de Benito Villamarín vayan a ser cambiadas por la R y la L de Ruiz de Lopera en el escudo de Betis? Y se quedan así pensando, dice, eso no puede ser. Dice, ¿por qué? Dice, porque Benito es con V. Entonces, o sea, todo eran preguntas así súper absurdas que siempre íbamos buscando, teníamos nuestros personajes allí que íbamos entrevistando y era un mundo de locos, y después de ahí ya vinieron de la tele a hacernos un reportaje, vinieron de Canal Sur y vinieron de Canal Plus. Los dos vinieron de los dos, de Canal Sur y Canal Plus, sí. Y claro, entonces era, joder, que un programita de 15 minutos y tal, que salía en la tele, pues aquello, oye, ahí ganabas puntos delante de tus compañeros. Ahí fue cuando tú empezaste a ganar y a empezar a... los compañeros te miraban y decían, oye, el Vittorio este parece loco, pero de loco no tiene nada, ¿eh? Total, que me pasó una cosa súper divertida en Onda Cero. Yo estaba en Onda Cero y entonces lo típico, ¿no? A ti te gusta, dices, yo quiero presumir de que estoy en la radio, ¿no? Porque en aquella época lo que ahora todo el mundo, sale en la tele y tal, pero lo que nos molaba era la radio. Entonces, había un chico allí que se llama, no me acuerdo cómo se llamaba el chico, hacía el fin de semana, un programa de fin de semana. Entonces, era primavera, estábamos en Feria de Sevilla o no sé qué, y había toros en Sevilla. Los toros son muy caros en Sevilla. Y en aquella época, pues yo siempre me buscaba la orientación para ir a los toros, pero no estaba bien orientado en aquella época, ¿no? Entonces, orientación significa que te buscas una entrada. Hombre, claro. De válvula. Entonces, no estaba muy bien orientado. Entonces, la historia está en que ese chaval, yo le dije, oye, ¿puedo imitar? Pues yo imitaba muy bien a los toreros. Dice, ¿puedo imitar a Espartaco y tal, no sé qué? Y me decía el tío, no me interesan los toros, tal. Entonces me cogí un rebote y digo, pues la voy a liar. Y yo era muy seguidor de Manolo Molés en la SER. Claro, del toreo. Del toreo y de Manolo Molés. Entonces cojo y digo, ese señor estaba en el Hotel Colón, digo, voy a llamar al Hotel Colón haciéndome pasar por Espartaco. Total, que llamo al Hotel Colón haciéndome pasar por Espartaco. ¿Cómo fue eso? Vamos a verlo. No, escucha, llamo al hotel y me pasan con Manolo Molés. Y yo sigo el rollo de que era Espartaco y Manolo tragando, pa. Y ya cuando lo veo que el hombre está totalmente entregado, le digo, no, que soy un imitador. Dice, ¿imitador? Dice, ¿y haces más? Digo, sí. Digo, Emilio Muñoz, clavado. Y dice, tío, tú te vienes esta noche y te vienes al programa conmigo. Y esa noche yo me voy a la cadena SER y liamos una, pero brutal. Porque tú imagínate, Espartaco en pleno auge,
y esa misma noche, en plena Feria de Sevilla, dice Espartaco que se retira de los toros. Tú imagínate todos los empresarios, todo el mundo en shock, tío, todo el mundo en shock. Tío, y claro, Molés al día siguiente, tío, ¿qué es lo que ha pasado? Tal. No, este chaval. Entonces, Molés hacía un programita allí, un programa Sí, en el Hotel Colón, desde el Hotel Colón, las tertulias y tal. Después de la corrida, después de los Claro, toros. y entonces todas estas tardes yo fui a los toros de gañote, de puta madre, en sombra, más bien orientado que nada más, y por la noche allí a la tertulia. Y mis compañeros de Onda Cero, Vitorio, eso no lo puedes hacer, porque tío, tú estás en la cadena SER y tal. Dice, pero claro, ahí tú tienes que ver que estás jugando en el Betis y en el Madrid. Claro. ¿Qué haces? Pues te vas al Madrid. Pues te vas al Madrid, ¿no? Entonces yo seguía en Onda Cero, pero Molé ya me había echado a mí el ojo. Total, que yo seguía colaborando con Madrid desde Sevilla. Seguía haciendo mi programita en Sevilla. Y en ese momento, aquí viene lo divertido, en ese momento se estaban preparando los guiñoles en Canal Plus. Y resulta que el hijo de Celestino Cuadri, que tiene los toros en Huelva, sí. el hijo de Celestino Cuadri era el que dirigía Lo Más Plus. Y entonces le dice el hijo de Celestino Cuadri, dice, papá, mira, estoy haciendo esto de los guiñoles y tal, va a ser muy, muy bonito, con imitadores y tal. Y entonces le dice el padre, pues yo he escuchado a un imitador espectacular en el programa de los toros. Dice, ¿qué me estás diciendo? Sí. Un tío que imita a los toreros, que es una cosa impresionante. Total, que ese tío se queda con la copla, habla con Molé le da mi teléfono y ese tío se viene a verme a Sevilla. Y me dice, yo quiero que me mandes una prueba total y quiero que te vengas a Madrid. Digo, mira, esto es un programa, normalmente los programas duran un año tal, o 3 meses o tal, pero este programa va a durar, ¿qué va a durar este programa? Va a durar, puede durar 10 años o por ahí. Al final duró 13 años. Y nada, yo entré allí y hasta hoy. Ahí fue mi lanzamiento de profesional. Fíjate. Y estando allí, claro, como yo había estado trabajando en el fútbol y tal, no había pisado un campo, porque como te he dicho, en Onda Cero, claro, no teníamos acceso a los pases de prensa, pero cuando llegué a Canal Plus, pues empecé a trabajar para Robinson y debió gustar cómo hacía mi trabajo y estuve ahí los 10 años que duró el día después, hasta que terminó. Después se ha vuelto a retomar, pero ya no era lo mismo. Sí. Ahí estaba de jefe, estaba Pedrerol. Bueno, de jefe no, estaba de ayudante de... Sí. Que podemos decir que bueno, que ha sido Vittorio Duque el imitador oficial, podemos decir, de Michael Robinson, ¿no? Sí. Sí. Michael es muy divertido. Michael era un tío... Pero muy difícil también de tratar, ¿no? Después, ¿no? A ver, partimos de la base de que yo no conozco a nadie que haya trabajado en la televisión que no se haya vuelto gilipollas. Es decir, esto es un... incluido yo, ¿eh? O sea, es una... ¿Qué titular, Dios? ¿Qué titular nos ha dado? Es una máxima. Es entrar en la televisión y volverte imbécil. ¿Por qué? Porque empieza a trabajar en la televisión y todo el mundo, ¡ah, tío, qué maravilla! Tío, estás en la tele, ¡oh, tal, no sé qué! Cuando la radio es mucho más interesante que la televisión. Pero la gente, cuando haces la televisión parece que estás haciendo algo importante. Mentira. O sea, lo más importante... Yo me acuerdo cuando llegué a mi pueblo un día y me dice uno... Dice, ¿tú trabajas en la televisión? Digo, yo sí. Dije, mira, es que la mía no me funciona muy bien. ¿Tú te puedes pagar por
Es normal, o sea, es normal. La gente va por su interés, normal. Pero no, yo te digo, la televisión desgraciadamente crea monstruos, porque la gente se cree, una vez que sale por la tele, se cree que es cierto. Es decir, tú piensas que cuando tú sales por televisión, llegas a un restaurante y no pagas. No pagas. O llegas a un sitio y te pasan el primero. Entonces llegas a volverte imbécil. Porque en el momento que no dejas, que dejas de salir en televisión, vuelves a pagar en el restaurante. Y tiene que, ya no eres semidios, eres una persona de Ya no, carne y hueso. ya no se midió, entonces ahí la gente lo pasa mal. Claro. Tú Yo nunca lo pasé mal, porque yo una vez que llegué a Madrid me compré mi abono transporte. Yo soy un loco del abono transporte. Yo me acuerdo cuando iba a Onda Cero, yo me cogía un autobús que era el 6, ahí en la Palmera. En la Palmera, efectivamente, sí. En la Palmera, la del parque de María Luisa, me cogía el 6 y ese entraba en la Cartúa y me dejaba relativamente cerca de Onda Cero, en la Cartuja. O sea, yo siempre he sido un loco del transporte público, desde el principio hasta el final. Y que en aquella época, en Canal Plus, claro, estabas en televisión, estabas en un programa estrella, ganabas dinerito, pero yo siempre iba en autobús. Total, que cuando se terminó aquello, porque tú en la cabeza tienes que tener en cuenta que siempre que aquello se va a terminar. Pues yo no lo pasé mal, el resto de mis compañeros sí lo pasaron muy mal, porque se creyeron aquella fábula, ¿sabes? Pero aquello es televisión, aquello una vez que se apaga la televisión se acabó. Claro. Vosotros simultaneabais el día después con el Hoy por Hoy de Iñaki Gabilondo, ¿no? Sí. Vamos a ver, aquí vamos a hablar claro. Los Guiñoles eran digámoslo así, eran un brazo armado del grupo Prisa. Se puede decir ahora, ya ha pasado el tiempo. En aquella época era una manera de crear opinión. Entonces había mucha gente que lo veía y nosotros éramos algo que podía incluso ser molesto para el gobierno de entonces, en aquella época era el gobierno de Aznar. Y incluso llegó a haber una portada de ABC en la que se planteaba que pusieron a los Guiñoles en portada de la ABC de Madrid, porque decían que el gobierno iba a tener que tomar cartas en el asunto con los Guiñoles, porque Claro que le estaba haciendo eran mucho daño. políticas periodísticas empresariales. Claro, aquello era brutal. Por ejemplo, si os acordáis, en los Guiñoles nunca apareció la figura del rey. Es verdad. Sí, nunca. ¿Por qué? Porque era algo que no se debía tocar. Y yo me acuerdo que, fíjate, antes de que yo me pusiera de presentador como Tú eres el presentador precisamente de los Guiñoles, con Michael sí, como Michael sí. Robinson. Antes de que yo fuera el presentador, el director del Guiñol, que era un poco pelota, quiso que el presentador fuera Iñaki Gabilondo. Bueno, pues nada, encargan el muñeco de Iñaki Gabilondo. Cada muñeco costaba en aquella época pues una burrada, eran 2 o 3 millones de pesetas que venían hace como 18.000 euros, una burrada. Estamos hablando del año 96. Por ahí. Bueno, pues resulta que hacen el muñeco de Iñaki Gabilondo sin decirle nada a Iñaki Gabilondo. Nos ponen a los imitadores que estamos 3, a estudiar la voz de Iñaki Gabilondo. Mira, esa es la voz más difícil que puedes tener, porque claro, yo decía, joder, si yo tuviera la voz de Iñaki Gabilondo no estaría aquí. Estaría forrándome haciendo publicidad o haciendo programas de radio. O sea, era una voz muy complicada. Entonces, una presión durante 2 meses ahí, todos los días haciendo casting para ver la voz de Iñaki Gabilondo. Bueno, llega el muñeco.
El muñeco tardaba en hacerse lo mismo, 3 o 4 meses. Así. Llega el muñeco y se presentan con el cajón, que es una especie de baúl, con el muñeco en el despacho de Iñaki Gabilondo. Y esto es así muy ufano. ¡Ay, Iñaki! Mira, te hemos hecho un muñeco para que tú seas el presentador de Los Guiñoles. La cara de Iñaki, Uf. todo serio, dice, pues no me gusta. Tú imagínate. La carita eso, de los que llevaban el muñeco. La carita de aquellos dos que pensaban que iban a hacer el gran peloteo del siglo y nada, Iñaki dice que no le gusta. Total, que se vuelven con el muñeco y entonces dicen, tío, tenemos que tener una solución. Y dice uno, Quillo, pues hacemos un Michael Robinson. Y dice, sí, hombre, además Vittorio lo clava a Michael Robinson. Y entonces ahí es cuando me dan a mí el papel de presentador de Los Guiñoles, como Michael Robinson. Y Michael Robinson encantado de la vida, y es el momento en el que el Guiñol tiene más audiencia, ¿no? más audiencia y más auge. Porque antes se había convertido en una cosa muy política y en ese momento ya pues pasa, o sea, trasciende, porque incorpora lo que es el mundo deportivo a Los Guiñoles. Y nada, ahí ya pues me estuve unos añitos divirtiéndome. Después tuve el gran éxito con la imitación de Luis Aragonés. Tuve la suerte de que Luis Aragonés ganara la Eurocopa y tuviera aquellos grandes momentos con Raúl sí, Raúl no, Raúl sí, Raúl no, cuando se enfrentó con el capitán de la selección española y capitán del Madrid. La prensa estaba a favor de Raúl, la prensa estaba en contra de Luis Aragonés. Fue algo fantástico. Y a mí me tocó pues eso, vivirlo todo aquello. Y después ya el Guiñol termina por una serie de, pues lo típico, circunstancias económicas, se puede decir, ¿no? O políticas. Yo creo que fueron más bien económicas, porque aquellos resultaban muy caros y incluso hubo algunas televisiones que quisieron copiar el modelo, pero cuando vieron lo carísimo que salía, no les compensó. Sí. Tú piensas que Canal Plus en aquella época era una televisión que era jauja, o sea, le habían dado una concesión al señor Polanco, que era una televisión de pago, y claro, ganaba muchísimo tú tenías dinero a mansalva. Claro. Entonces se podían hacer cosas experimentales que a día de hoy serían imposibles. Es imposible. O sea, tú imagínate, para un producto que nosotros hacíamos en antena todos los días, 7 minutos, era un equipo de 53 personas. Tremendo. Para 7 minutos de televisión. Vittorio. Entonces, qué pena que estamos estamos casi en el final y me tenemos que contar lo de aquel anuncio del piponazo, ¿eh? Y a imitar también a Michael Robinson como presentador del programa, por lo menos un poquito. Va a cerrar el programa hoy Bartolomé Robinson y Michael Cabello. Venga, adelante. Pero espérate que vamos a contar aquello. Voy en el coche, oigo un anuncio que decía, ¿cómo era? ¿Te acuerdas, Vittorio? ¡Viva el Piponazo! Va a tomarla usted en el descanso, lo que viene siendo y sigue siendo la afición opinar. Compadre Cabello. Cerramos hoy, cierra el programa, ha sido para nosotros un placer. Como tú empezaste en Radio Triana, con las dos voces, si te atreves, que te vas a atrever como es lógico. Sí, buenas tardes. Hemos estado en la emisora de Onda Cero una vez más para hablar con mi primo Bartolomé Robinson, que está ahí en la emisora sentado mientras yo estoy aquí, como sigue siendo habitual en
en la radio poniendo cara a lo que son las actualidades de lo que es y sigue siendo el fútbol sevillano que están ustedes escuchando. Adelante con la afición opinar, Bartolomé Cabello. Y como Michael, ¿cómo lo hacemos? Bueno, quizás es un poco difícil, ¿no? Hablar de cómo eran aquellas sutilezas que el fútbol nos dejaba, ¿no? Porque yo recuerdo cuando yo estaba en Triana con Bartolomé Cabello, hablando de cosas sutiles. Muchas veces hablábamos y decíamos, este hombre ve el fútbol de otra manera como yo la veo, porque yo jugaba a esto. Bartolomé solamente miraba a la afición y yo siempre miraba a la portería. Entonces hay una diferencia muy grande entre lo que era Bartolomé Cabello y yo. Pero bueno, eran otros tiempos difíciles, tiempos simpáticos y tiempos emocionantes. Un abrazo muy grande, Bartolomé. Y como decía Luis Aragonés, ese no es el tema, Bartolo. Vittorio, muchísimas gracias. Nos tenemos que Vittorio, marchar. Muchísimas gracias. Una pena, sensacional. qué pena. Este es Vittorio Cuy, muy grande, y ha hecho muchísimo, y sigue haciendo muchísimo con su voz, con esa facilidad que tiene para transformarse rápidamente en cualquier personaje. Vittorio, un abrazo Con grande. Bartolomé Cabello, que ahí sigue al pie del cañón, con la afición llevando y respondiendo siempre a la gente para que, como bien él dice, currito, dale al botoncito. Un abrazo, Vittorio. abrazo. Muchas gracias. Venga, Tara.